¿Qué tal, amigos televidentes? Hoy la dirección de CERTV nos ha invitado al profesor Edwin Cabrera, director de noticias de Radio Panamá, y este servidor Álvaro Alvarado, para llevar adelante este especial 100 días de gobierno del presidente Cortizo, donde tendremos la participación de algunos ministros de Estado. Profesor Cabrera, buenos días. Buenos días, gracias Álvaro, muy amable. Efectivamente, yo he dicho ya más una ocasión que son 1825 días que hay que evaluar, que son los 5 años. Sin embargo, la pregunta de rigor, siendo usted ministra Turner, la primera que está aquí con nosotros, su evaluación primero de los 100 días. Sí, bueno, para nosotros tener una evaluación preliminar nos permite hacer los ajustes necesarios en todo un plan estratégico que tenemos en materia de salud, porque en la gestión de salud uno no viene a hacer lo que uno plantea preliminarmente, tiene proyectos y planes que cumplir, y podemos señalar que hemos tenido avances muy interesantes desde ordenar la casa inicialmente, la falta de tener información de la sostenibilidad del Ministerio de Salud en sus propias cuentas, poder tener información de cómo estaban las instalaciones de salud en materia de infraestructura, los avances, cuáles estaban cerradas, nos ha permitido tomar el control del Ministerio de Salud, y para nosotros eso es importante. Se han aprobado leyes importantes, por ejemplo, el tema de los medicamentos, señora ministra, en estos 100 días. Mira, ¿qué representa eso para el país? Bueno, para el país es fundamental. Y primero tendría que decir que los medicamentos no es lo único en el sistema sanitario. Nosotros tenemos que comenzar a cambiar un modelo definitivamente curativo a un modelo preventivo, y lo venimos haciendo. Pero en el tema de medicamentos, que es una necesidad altamente sentida por la población, comenzamos a tener una regulación que nos permita facilitar los procesos. Y precisamente ya se nos aprobó y salió en la Gaceta la Ley 97, que es una modificación de la Ley 1 de medicamentos. 18 años sin poder hacer un cambio en la Ley de medicamentos. Nos da la facilidad de poder reducir los pasos para adquisición de medicamentos, porque en los lugares donde tienen los países de altos estándares de producción como la OMS, Panamá puede aceptar esos registros sanitarios. Eso es una ventaja competitiva de la ley. Pero además vamos a tener un observatorio que va a permitir tener una trazabilidad del medicamento desde que llega hasta su distribución. Eso permite farmacovigilancia, también medir incluso cómo son los precios que hay en el mercado, y que los usuarios puedan tener toda la información. Tiene muchas ventajas esta ley, hasta tener un plan de todo el control de la adquisición de medicamentos y planificación. Así que la ley tiene muchas ventajas y la vamos sobre todo a implementar. El tema con los medicamentos, ministra, es que el propio presidente Cortizo dice que hay que pasar al eliminar el no hay. Eso es un problema, evidentemente. Pero el siguiente problema, luego que eliminen el no hay, es el costo de los medicamentos para la gente que va a las farmacias particulares. O sea, ¿cómo aspiran ustedes a lograr ese equilibrio luego de haber logrado la aprobación de esta ley? Sí, el tema de medicamentos es un tema sumamente complejo desde la perspectiva que estamos hablando de un mercado que tiene comportamientos inusuales, y no solamente depende del sistema público de salud, también el sistema privado tiene unos comportamientos, los usuarios, las propias empresas. Pero hay un compromiso de campaña de pasar de un desabastecimiento crítico que se tiene en este momento al CI, sobre todo en el sistema público de salud. Y hemos comenzado a tomar medidas muy importantes. Por ejemplo, en el tema de farmacia y droga, que era una debilidad en esa dirección nacional, tener registros sanitarios oportunos para poder participar en los procesos de adquisición. Hemos bajado los tiempos a menos de 30 días, el tiempo de registro, para que las empresas puedan participar oportunamente. Pero además de eso, hemos en lo interno del Ministerio de Salud dado un seguimiento pormenorizado de la adquisición de medicamentos, y hemos pasado de un 60% de desabastecimiento a tener en este momento un 85%. Así que son medidas que van concatenadas. Hoy hay una serie de procesos que tienen que ser reestructurados en toda la cadena de suministro. ¿Cómo va a impactar esta ley de medicamentos en el precio específicamente, como plantea el profesor Cabrera, en la población, en el panameño de a pie, y también la ley que o el decreto, no sé, que se aprueba en relación con la canasta básica de medicamentos? Sí, son dos acciones totalmente diferentes. La ley
está enfocada al desabastecimiento crítico dentro del sistema público de salud, pero también da una ventana o una de oportunidad de que el sistema público, llámense el Ministerio de Salud y Caja del Seguro Social, puedan hacer compras conjuntas. El tener una economía de escala, de poder, las dos instituciones, poder adquirir medicamentos, definitivamente va a disminuir los precios de adquisición. Esa es una forma. Y la otra es que le da la oportunidad que no solamente participe el mercado nacional, sino que en algunas oportunidades, cuando los empresarios panameños decidan no participar, puedan otras empresas participar en el mercado del país y aumenta la competitividad dentro del sistema sanitario. En el sistema privado de salud, la mayoría de las veces la población no tiene toda la información que necesita y adquiere medicamentos solamente de carácter innovadores que tienen altos precios, pero que sin embargo hay medicamentos genéricos de muy alta calidad que la población desconoce, y entonces por eso hace 6 años se creó lo que se conoce como canasta básica de medicamentos. Esa canasta básica estaba integrada solamente por 40 productos. Hemos, a través de una resolución coordinada muy efectivamente con la autoridad del consumidor, elevado el número de productos genéricos a 153 productos, que no solamente el listado va a estar y es que es obligatorio que cada una de las farmacias privadas del país tengan estos precios de referencia. Con la designación de la ministra Rosario Turner, es que conoce el sistema, no tanto desde el punto de vista como médico, sino que ha estado también en la parte administrativa en el pasado. En opinión de la ministra de Salud, ¿el costo tan alto de los medicamentos obedece al fabricante o al distribuidor o a la historia de que somos pocos habitantes y por eso es más caro? O sea, usted ha conocido esta historia no de ahora, desde antes. ¿Sabe? ¿Cuál es su evaluación? ¿Sabe? ¿A dónde está el problema del precio? Bueno, te diría que de repente la competencia, al no ser una competencia perfecta, facilita que algunas empresas controlen el mercado y eso tiene un control de los precios. Entonces, esta apertura de que puedan participar otros empresarios en el país permite tener un mayor precio justo para la población. Pero en algunas ocasiones en el sistema público, cuando hablamos con los empresarios, de alguna manera, el que las empresas no reciban los pagos oportunamente, esos precios se encarecen y entonces el sistema público va a tener que adquirir a precios más elevados. Así que en la medida que también la gestión financiera y la administración haga toda la toma de decisiones efectivamente, también entonces no va a haber tiempos. Por ejemplo, yo tengo empresas en el Ministerio de Salud que se le deben del año 2011. Y todo ese recurso ha llevado a que muchas empresas incluso quiebren porque no se les pagó oportunamente. Entonces, en la medida que también pongamos la gestión en orden, no solamente aquí, no es que nosotros estemos pro la empresa, nosotros lo que vamos a velar es que las personas tengan el precio justo para la adquisición en el sistema privado, pero que en la Caja del Seguro Social no se tenga abastecimientos críticos que ponen a la población en riesgo. Es una ley que acabamos de aprobar que es un tema de derechos humanos, es un tema de dar la oportunidad a que el sistema sanitario tenga opciones ante situaciones críticas para poder adquirir los medicamentos. Obras de infraestructura, señora ministra, cuando en el quinquenio 2009-2014 se iniciaron algunos de estos proyectos, hospitales específicamente, que recibió el gobierno del expresidente Juan Carlos Varela, termina el gobierno del señor Varela, no terminaron estas obras, comienzan ustedes y reciben todo esto. Me refiero a hospitales en algunas provincias del país y a los denominados MINSACAPSI, que también fueron producto o motivo de escándalo en la pasada administración. ¿Qué va a pasar con todo esto? Yo creo que es uno de los retos fundamentales que vamos a tener que enfrentar dentro de la conducción del sistema sanitario y particularmente el Ministerio de Salud. Cerca de 40 proyectos de inversión no se han culminado por todo tipo de situaciones administrativas, incluso de arbitraje internacional. Tenemos 4 MINSACAPSI en esa situación, y proyectos que son insignia, que son, por decirlo así, una forma de
darle la cobertura universal que requiere la población, no se han efectuado en áreas muy sensitivas, como por ejemplo el tema de Coló, en el tema de Darién, en esos hospitales que se requieren de manera perentoria, el no haber tomado decisiones oportunas, el seguir dando adendas, permitiendo que los costos de estos proyectos se duplicaran, ha traído como consecuencia que la población no está recibiendo con equidad los servicios de salud. Y dentro del gobierno y sobre el compromiso que tenemos con el plan de Uniendo Fuerza, vamos a culminar toda esa obra. Me refiero al Hospital del Niño, también el tema que tenemos con el Hospital de Amador Guerrero y también en el área de Bugaba, en este hospital y el Hospital de Darién de Metetí. Realmente para nosotros es una prioridad, ya tenemos un equipo técnico y tenemos un equipo que en menos de un mes vamos a reunir con la empresa para tomar todas las decisiones que se requieran con rendición de cuentas y utilizando eficientemente los recursos del Estado con la celeridad que nos da un paso de estar acompañada técnicamente con organismos internacionales como es la UNOPS, pero también le hemos pedido al espía que nos acompañe en este proceso. Oiga, nuevamente haciendo uso de esa experiencia previa que usted ya tuvo, e incluso la del propio presidente Cortizo antes como en algún momento de su vida como ministro y como legislador. Pasados estos 100 días, en la agenda de esta administración, el tema Caja de Seguro Social, Ministerio de Salud, entre otras, varias de esas obras, algunas está el Seguro Social involucrado. ¿Por dónde van a desenredar esto, si es que se va a desenredar? Sí, yo creo que la oportunidad de haber aprobado el decreto 290 de la coordinación efectiva Ministerio Caja del Seguro Social y siendo miembro de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, estamos impulsando, por ejemplo, que se pueda culminar el proyecto de la Ciudad de la Salud. Es un proyecto que es una necesidad donde se ha invertido gran cantidad de recursos, pero que también hospitales como el complejo hospitalario que ya prácticamente han colapsado no le da la respuesta que la población de calidad se merece definitivamente. La administración tenía 45 días para presentar la hoja de ruta. Ahora con el cambio del nuevo director general sabemos que viene con un paso firme para que este proyecto sea una realidad y nosotros pensamos que muy prontamente las decisiones que se requerían tomar, como por ejemplo el decidir qué se iba a hacer en una adenda de un hospital oncológico versus un hospital de especialidades pediátricas, ya hay una decisión. Se va a culminar el hospital de especialidades pediátricas en la Ciudad de la Salud y el hospital oncológico se va a hacer en el antiguo terreno contiguo que se tenía. De tal manera que articulando los servicios de salud vamos a poder ser más eficientes y evitar esa fragmentación. Y además anuncio que, por ejemplo, en esta coordinación efectiva, en el área de Boquete estamos la apertura de la instalación de los servicios por 24 horas, coordinando Ministerio Caja del Seguro Social. ¿La Facultad de Medicina también está incluida en este paquete? Entre de los proyectos de inversión que se tiene pendiente la Facultad de Medicina, y yo acabo de destacar que ese es un proyecto que también vamos a hacer en esta gestión, y era uno de los terrenos que en algún momento contigo se había planteado, pero es un proyecto que está en el plan de inversiones del gobierno y es una promesa que vamos a cumplir. A propósito de la Facultad de Medicina, hay una realidad. Usted la conoce, la ha vivido y ahora le toca administrarla también junto con el nuevo director del Seguro Social. Médicos que no quieren atender en el interior del país, en áreas alejadas. No digo que todos, pero se encuentra uno con casos donde hay especialidades que prácticamente no existen en el interior del país. ¿Cómo acometen este problema? Porque es un problema no para los que estamos aquí en la ciudad capital, para los que están en el interior, gente que tiene que coger bus o que el familiar lo tiene que traer, etcétera, porque allá no hay especialistas. Hemos desarrollado diversas estrategias y de hecho ya hemos implementado. Nosotros hemos efectuado la apertura de 150 concursos para médicos especialistas y cada especialista lleva el lugar donde debe trabajar cuando culmina su proyecto de preparación académica. Eso permite de alguna manera evitar que se concentre el 85% de los especialistas en el área metropolitana. Pero en paralelo hemos tenido un muy buen acercamiento con la Universidad de Panamá, porque realmente siempre vemos la medicina como que debe ser un enfoque de especialización. Sí son importantes los especialistas, pero el 80% de los problemas se resuelven en la atención primaria de salud. Y desde esa perspectiva estamos lanzando muy cercanamente una especialidad prácticamente en atención primaria de la salud para que los médicos generales también puedan especializarse
en un menor tiempo, pero que tengan las capacidades y competencia de atender a los pacientes con todas las patologías crónicas y no requerir necesariamente un especialista, y que vaya al especialista justamente el paciente que lo requiere. Además, estamos designando una serie de promotores de la salud, que ese es un tema fundamental que hay que fortalecer en el país para poder hablar de atención primaria en las distintas comunidades en donde no hay médicos, donde no hay enfermeras, poder hacer una intervención sanitaria de promoción de la salud. ¿Se ha hecho un inventario de las especialidades que hacen falta actualmente en Panamá y estamos incentivando o motivando a los profesionales de la salud, medicina general, a que se enfoquen en esas especialidades? Sí, definitivamente nosotros tenemos prácticamente un observatorio de recursos humanos, y en ese observatorio de recursos humanos sabemos que tenemos un gran reto que enfrentar. Muchos de los especialistas del país son adultos mayores y en algún momento se pueden retirar. Por eso el compromiso que hemos tenido en estos 100 días de incluso hacer alianzas como países como en Bogotá, donde estamos mandando especialistas a preparar para acelerar el proceso de no tener esa brecha de especialistas. Y por el otro lado, incluso estamos mandando a Israel especialistas. Entonces, ese es un tema que es prioritario y que ya hemos comenzado a tomar control del mismo. Neurología, cardiología, medicina del trabajo, incluso también tenemos, por ejemplo, en la propia pediatría, tenemos deficiencia del número de pediatras que tenemos en el país. Entonces, por eso es tan importante la especialización, y le hablo que 150 puestos que se están abriendo para especialistas anunciamos, y hemos tenido una muy buena acogida en participar. Ahora, supongamos por un segundo que resuelven el problema de esta estadística que dice Álvaro, de cuántos médicos especialistas necesitan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después de la mano viene el otro problema, la tecnología para que esos médicos puedan atender a sus pacientes. Por ejemplo, se me viene a la mente, me decían algunos colegas médicos suyos, examen de colonoscopía, pero para eso se requieren equipos especiales, tengo entendido, y que dicen que es uno de los cánceres que más rápido se puede detectar y resolver a tiempo, claro está. ¿Cuántos aparatos de eso habrá en el país? No estoy seguro que muchos. Sí, por el lado del Ministerio de Salud y el Seguro. Sí, yo creo que es importante tener todo el equipo, pero también hay tamizajes que se deben hacer de manera oportuna. O sea, el tener una detección oportuna de ver si la persona tiene sangre oculta para que en algún momento en ese que te indique que pueda tener un cáncer, como también ahora que estamos en la cinta rosada, o sea, prevenir para no tener que llegar a tener que tener una gran cantidad de equipos innecesariamente, y que se coloquen los equipos donde se necesita. Uno de los retos del Ministerio de Salud es que nosotros encontramos el presupuesto del Ministerio con 0 en inversión para equipo. O sea, era la realidad del Ministerio de Salud. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de tener una cantidad cerca de $21 millones para el tema de tecnología en el Ministerio de Salud, pero que nosotros sabemos que con la confianza que tenemos en el manejo financiero que tiene el Ministro de Economía y Finanzas, el Ministerio de Salud va a poder tener más recursos para dotar del equipamiento necesario, y por eso para el próximo año, dentro del presupuesto del 2020, estamos hablando de incluso poner resonancia en Chiriquí por parte del Ministerio, que es una necesidad sentida. En Los Santos, mayor cantidad de mamógrafos, de equipo de radiología, pero también hay que darle mantenimiento al equipo. No hay una política de mantenimiento, ni de infraestructura, ni ha habido una política en el tiempo en el tema de mantenimiento de los equipos. Y eso es una de las situaciones que encarece las inversiones que se tienen que hacer en salud. Y nuestro país tiene una inversión del 6% del Producto Interno Bruto, pero no somos eficientes en la forma de gestionar. Entonces, en el Ministerio de Salud no solamente nosotros tenemos que establecer políticas públicas para mayor prevención, para mayor promoción. De hecho, estamos trabajando con el tema de estimulación temprana. Nosotros en el Ministerio ya hemos puesto en funcionamiento 3 instalaciones que tienen el programa de estimulación temprana para ir teniendo una mayor estimulación del niño, para tener un mayor capital humano en el futuro. Pero son temas que tenemos que abordar, que podamos tener una política de recursos humanos, políticas efectivas de todo lo que es el mantenimiento, pero también de lo que nosotros le llamamos desde el punto de salud sanitaria, ¿no? Si hay una obra anhelada por el pueblo panameño, es el Hospital del Niño. Sí. Usted lo mencionó hace algunos momentos. Yo quisiera ahondar un poquito en este tema, porque ese hospital
Toda esta historia comienza con el bendito edificio del Tornillo, en aquella época, la Tusa que le llamaban, perdón. Y mire, han pasado más de 7 años y todavía el Hospital del Niño no se ha puesto una sola piedra para comenzar. Ha quedado atrapado en una guerra entre 2 empresas y todavía ahora le corresponderá a este gobierno tomar la decisión si avanzamos o si comenzamos de nuevo. ¿Qué va a pasar aquí? El Hospital del Niño será una realidad en la gestión del gobierno del presidente Cortizo y es un compromiso que vamos a asumir. Y lo estamos haciendo con toda la racionalidad técnica y legal que se requiere. Desde nuestro punto de vista, el alcance del proyecto era superior a la necesidad que se requería. Una inversión de $625 millones en un país que de alguna manera tiene limitaciones desde el punto de vista económico y que no lo podemos ocultar, pero que con menos vamos a hacer más en este gobierno, el poder reducir el alcance del proyecto a tener solamente el Hospital del Niño, que es la necesidad más sentida de la población, va a poder permitirnos que sea efectiva esa construcción. Y ese es el compromiso que estamos haciendo. Pero hay que empezar de nuevo, hay que hacer una nueva licitación entonces. No te voy a adelantar en este momento la decisión final que vamos a tomar, pero lo que sí te voy a asegurar que muy próximamente vamos a dar la decisión que vamos a tomar en conjunto con un equipo técnico igual, como le decimos. ¿Qué opciones hay? Aquí no hay más que 2 opciones. Hacer el Hospital del Niño, reducir el alcance del mismo, ya sea con una de las empresas que en algún momento cumpla con los requisitos o llamar a una nueva licitación. Pero cualquiera de las 2 decisiones que se tomen, nosotros lo vamos a hacer con la racionalidad técnica y legal, pero sobre todo con el menor riesgo de que se caiga en toda esta situación de el conflicto entre empresas, porque la guerra empresarial definitivamente lo ha traído como consecuencia que una necesidad sentida y un compromiso que tenemos de país con la salud de los niños no se cumple. Y nosotros sí lo vamos a hacer cumplir. Solamente por asociación de ideas, ministra. Bueno, usted le corresponde presidir la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, si no me equivoco. Y de alguna u otra manera, pues sí tiene una incidencia, una presencia en el Hospital Santo Tomás. Por eso digo por asociación de ideas. Cambio de gobierno, cambio en los patronatos, que haya movimientos de personal del Ministerio de Salud desde el punto de vista administrativo, eso es normal, de eso no, para mí no hace ninguna crisis particular, es lo propio. El ministro nuevo llega con su equipo de confianza, eso es normal. En el caso de Santo Tomás, oigo ruido con el cambio de patronato y demás, y movimientos de personal. ¿Podríamos llegar algún día a tener que esos movimientos de personal ocurran en los ministerios, pero no en los hospitales ni en estos patronatos? Bueno, en el Hospital Santo Tomás nosotros formamos parte de la Junta Directiva. Lo que hemos estado planteando la necesidad es que cuando culminan los tiempos que tienen los directores médicos para su gestión, se abran los concursos necesarios. Lo único que se había adelantado la apertura del concurso con algunos criterios. Lo que hemos pedido es que hagamos una pausa, replanteemos cuáles son los criterios y sobre todo cuáles son las competencias técnicas que tienen que tener los futuros directores de los hospitales. Para mí es muy importante las competencias técnicas para dirigir los hospitales porque es la forma de que nosotros podamos garantizar resultados. Tiene que haber gestión del resultado. En el patronato cada uno de ellos va a culminar sus periodos. Nosotros no hemos pedido a ningún patrono su cargo, al contrario, antes de llegar a esta reunión yo he tenido la oportunidad de reunirme con ellos porque para nosotros es importante tener una comunicación fluida, el diálogo, porque podemos ser facilitadores en procesos dentro del hospital. Algo que mencionó usted, señora ministra, son los hallazgos en materia de infraestructura a su llegada. También en estos 100 días vi el tema de la cantidad de medicamentos vencidos con que se encontró usted a su llegada al ministerio. Hábleme de eso y si va a haber o se están haciendo auditorías que pudieran llegar a manos de las autoridades de justicia por parte de la ministra Rosario Toro. Creo en la gestión de rendición de cuentas y transparencia, por eso en el ministerio en simultáneo se están haciendo varias auditorías. En el tema de medicamentos, inicialmente el informe que teníamos era
que se habían encontrado una serie de contenedores con unos, no solamente medicamentos, sino productos médico-quirúrgicos, e incluso había productos desechables de distintas índoles que se encontraban allí. Pero toda esta documentación que mandamos a levantar de auditoría interna tienen una serie de responsables, y esos responsables en su momento se van a mandar a las autoridades correspondientes. Quiero decirte, Álvaro, que el Departamento de Auditoría Interna del Ministerio es muy debilitado. Y la mejor forma de que una gestión pública tenga transparencia es que tenga un departamento de auditoría fortalecido, porque son una forma de mostrar la capacidad de llevar controles, de poder determinar dónde hay deficiencias en el cumplimiento de las normas gubernamentales, y esa es una de las decisiones que hemos tomado, de comprometernos a garantizar que aquí pueda tener la cantidad de personal capacitado para evitar que esas distorsiones se den. Ministra, pasados los 100 días, en el orden de prioridades de la administración del presidente Cortizo y suya como ministra de Salud y presidente de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, ¿en cuánto tiempo los panameños podremos enterarnos de cuál será el menú o cuál será la agenda con el tema Caja de Seguro Social y el programa Invalidez, Vejez y Muerte? Bueno, nosotros tenemos una reunión continua, tenemos con el director general de la Caja del Seguro Social, y es un tema que tenemos que conversarlo con la Junta Directiva. Él tiene su plan, ya lo ha estado adelantando. Nosotros pensamos que en muy corto plazo tenemos que abrir un gran diálogo con la población panameña, no solamente para plantear cuáles son las estrategias que vamos a desarrollar, sino para presentar y mostrar la realidad de la finanza, porque el problema de la Caja del Seguro Social indica que 78% de la población se va a ver afectada por la realidad económica de la institución. Entonces tenemos que compartir toda esta información y llamar a un gran diálogo para que las decisiones que se tomen en gestión administrativa y en el tema de IBM tengan que ser validadas por la población, sobre todo en los actores claves que tienen que tomar parte de las decisiones. La búsqueda de consenso parece que es lo más importante. Esa es la estrategia fundamental. Ministra, muchas gracias por estar con nosotros en este balance de los primeros 100 días de gobierno del presidente Laurentino Nito Cortizo. Continuamos, amigos televidentes, con este especial de los 100 días de gobierno del presidente Laurentino Cortizo. Nos acompaña una figura que no tiene 100 días de ser ministro. Es el ministro más joven del gabinete del presidente Cortizo, ministro Carlos Aguilar, del nuevo Ministerio de Cultura, don Edwin Cabrera. Así es, Álvaro. No deja de ser interesante esta iniciativa. Creo que algunos panameños todavía no la terminan de entender, y por eso la primera pregunta sería: ¿cuál es la motivación, por un lado del presidente Cortizo, naturalmente, y por otro lado de Carlos Aguilar, de crear este Ministerio de Cultura en nuestro país? Sí, buenas. Creo que la motivación fundamental parte de la premisa de lo que el presidente lanzó como objetivo, más allá de un eslogan de campaña, yo diría como objetivo estratégico del país. Eso de acabar la sexta frontera, luchar contra la pobreza y la desigualdad. Si hay algo que tiene que ver con la identidad, elevar la autoestima, hacer que los panameños empecemos a generar riquezas desde lo que hacemos comúnmente, es la cultura. Entonces, partiendo de ese hecho de que la lucha contra la pobreza y la desigualdad es el norte hacia donde se dirigen los objetivos del buen gobierno, y que creo que más allá de estos 5 años sería también el objetivo nacional, porque si nos ponemos a pensar después de la lucha por recuperar la soberanía en la zona del canal, el país perdió un poco. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué queremos hacer con esa recuperación y con todas las riquezas que el país está generando y cada día más genera riquezas? Creo que es ese tema de la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Y es por eso que cuando empezamos a trabajar el plan de cultura del plan de gobierno del presidente Cortizo, todo lo que nosotros hemos estado realizando, empezando por
la creación del Ministerio de Cultura parte de la base de pensar y sostener que los derechos culturales deben ser tratados como derechos humanos, como lo dicen las Naciones Unidas. ¿Eso qué significa? Significa que todo ciudadano y ciudadana, no importa su condición ni en qué parte del territorio esté, debe tener derecho al acceso a disfrutar de los bienes y servicios culturales, de la producción artística y cultural, pero también debe tener derecho a la expresión. Y como saben, la cultura en los últimos años va más allá de lo que era la idea de cultura hasta hace 20 años, que la veíamos como las artes clásicas y en algunos casos el folclore. Ahora la cultura impacta también en temas de industrias creativas, la gastronomía, el diseño de moda, el diseño en general, el diseño de videojuegos. Entonces, siendo que queremos trabajar por una economía competitiva que genere empleo para acabar con la pobreza y la desigualdad, la cultura viene a jugar un papel fundamental en esa lucha. ¿Han sido 57 días? Sí, 56. 56. ¿Qué se ha hecho en estos 56 días? Usted está prácticamente sembrando la semillita. Bueno, lo primero decirte es casualmente, hablando de los 100 días, el presidente Cortizo en su discurso de toma de posesión hizo una serie de compromisos con el país. Y uno de esos compromisos era crear en los 100 primeros días el Ministerio de Cultura, cosa que se logró en 45 días. O sea, en 45 días, ustedes que manejan cómo funciona el Estado en este país, hicimos, bueno, la ley que ya la veníamos trabajando, se presentó en el Consejo de Gabinete, se aprobó por Consejo de Gabinete, pasó los 3 debates de la Asamblea por unanimidad y se sancionó. Además, fue el 15 de agosto, casualmente cuando cumplíamos 500 años de la fundación de la ciudad de Panamá. O sea que va a ser una fecha que siempre va a ser recordada. Mientras eso sucedía, nosotros ya traíamos un equipo de gente trabajando en el plan de cultura que ha ingresado al Ministerio de Cultura a ocupar las diferentes áreas. Aunque es a partir del 1 de enero que el ministerio va a empezar a funcionar ya propiamente, ya como ministerio, desde el 2 de julio entró un equipo para ocupar todas las nuevas áreas que ese ministerio va a tener. Por eso lo podemos hablar más adelante. Voy a volver a la pregunta, ¿qué hemos hecho en estos 100 días? Lo primero fue crear el Ministerio de Cultura, que no fue una tarea fácil hacerla en 45 días. Lo siguiente es que mientras eso estaba sucediendo, hemos creado mesas de trabajo junto con las comunidades e interinstitucionalmente para resolver problemas en el casco antiguo, de movilidad, de seguridad, de recolección de basura y demás. Se ha publicado en el portal de Panamá Compras algo que la gente quería hace rato. ¿Cuándo vamos a reabrir el Museo Reina Torres de Araúz? Pues ya el acto público está andando y en las próximas semanas debemos saber qué empresa se lo gana y en los próximos 2 años debe estar el museo, el edificio de la estación del tren que está en la Plaza 5 de Mayo, restaurado con toda la museografía adentro e inclusive una sala adicional que no existía dedicada a Reina Torres de Araúz. A partir del 1 de octubre se publicó también en el portal de Panamá Compras el proceso para la restauración y rescate del fuerte de San Lorenzo, que a mediados de noviembre, a principios de noviembre, vamos a saber quién es la empresa que va a empezar a restaurar el fuerte de San Lorenzo, un proyecto que va a tomar un poquito más de tiempo, pero que en los próximos meses ya vamos a ir viendo resultados. Adicionalmente a eso se creó la Mesa de Industrias Creativas, en donde participan instituciones y el sector privado para empezar a impulsar y desarrollar este tema de las industrias creativas y culturales. Participan PYME, por ejemplo, con créditos que generen que más emprendedores, sobre todo mujeres y jóvenes, puedan ingresar al sistema económico de alguna manera, haciendo emprendimientos que tengan en el área de la cultura y la creatividad. Y bueno, estamos, a partir de que ya se sancionó la ley, reconstruyendo una institución, creando una nueva institucionalidad, pasando de un instituto que solo tenía 4 direcciones, que tenía pocos recursos, que la gente estaba un poco desmotivada, a crear una nueva institución que regente la cultura del país. Tengo un permiso, profesor. Sí, claro. Porque puede haber mucha gente que esté viendo a este caballero, que lo conoce usted y lo conozco yo, preguntando, ¿y qué pata puso ese huevo? De rigor. ¿Quién es Carlos Aguilar Navarro? ¿De dónde salió?
¿Por qué ministro de Cultura, precisamente? La pregunta es al lugar, Álvaro, porque en estos días tuve una discusión con un amigo mío cuestionando al nuevo ministro de Cultura. Le digo, ¿pero tú lo conoces? Me dice, no. Y entonces, ¿cómo lo cuestionas? O sea, y la pregunta es al lugar, o sea, ¿por qué Carlos Aguilar puede ser ministro de Cultura? Bueno, ¿por qué ministro de Cultura? Habría que preguntárselo al presidente. Pero ¿por qué creo yo que tengo ejecutorias para aspirar a este cargo y estarlo desarrollando? Soy economista de profesión inicialmente, pero tuve la oportunidad de estudiar cine por un tema de casualidad que ahora no viene al caso. Y hice una carrera cinematográfica, una carrera universitaria de cine, o sea que tengo las dos licenciaturas de alguna manera. He trabajado mucho en medios de comunicación en Panamá, sobre todo desde hace muchísimos años, más de 25 años, 30, cuidado. Pero además de eso, pues he trabajado mucho también cuando estuve en el Sistema Estatal de Radio y Televisión, que transformamos Canal 11 en una institución autónoma que aglutinara todos los medios de comunicación del Estado. En ese momento no se pensaba ni siquiera en tener una ley de cultura ni nada de eso, y trabajamos en conjunto con algunas asociaciones de cineastas la primera ley de cine de Panamá. Y a partir de ese momento, pues también hemos estado desarrollándonos en el tema del cine. Y creo que ha sido una buena mezcla. A veces uno en la vida no sabe por qué la vida te lleva a un lugar y a otro. Y hubo momentos en que yo mismo me pregunté si yo quería ser economista toda la vida, porque un día el cine cayó en mi vida y quedé amando el tema del cine y la televisión. Y ahora entiendo un poco por qué la vida me trajo hasta aquí. Creo que poder entender el arte desde la expresión misma, desde lo que significa y las dificultades que cualquier gestor cultural tiene, o que cualquier productor, porque también he hecho teatro como productor, conocer las dificultades y las vivencias desde el punto de vista cultural, pero tener también la visión de cómo funciona la economía, me permite de alguna manera pues poder desarrollar mi labor ahora como ministro de Cultura, acompañado por un gran equipo de personas, hombres y mujeres, porque tenemos paridad. Aprovecho para decirlo. En el Ministerio de Cultura, las direcciones, la mitad son hombres y la mitad son mujeres. No lo pensamos de esa manera, resultó así, pero lo que sí estoy seguro que he tratado de trabajar y de seleccionar a los mejores del equipo. Y bueno, todavía hay algunas personas que vamos poco a poco a ingresar al equipo, que sabemos que tienen mucho que aportar, porque la verdad que en el Ministerio de Cultura no necesitamos tanto artistas. En el Ministerio de Cultura necesitamos burócratas proactivos y activos que generen las políticas públicas necesarias que le permitan a los artistas desarrollar su arte. La pregunta que hace Álvaro y la respuesta que da el ministro me pone el pie en el estribo de una preocupación que yo tengo, y se la planteo en este momento. La cultura aquí en Latinoamérica y hasta en buena parte de Europa también ha tenido a veces problemas, y es que los funcionarios que dirigen, en este caso el ministro de Cultura, tienden a, sin darse cuenta a veces, y a veces con todo propósito, a ideologizar la cultura en nuestros pueblos. Y eso logra que algunos se suban al carro y otros digan, eso no es conmigo porque yo no estoy de acuerdo con esa ideología o con esa ideologización de la cultura. A mí me parece que el gran reto de este primer ministro de Cultura es eso, o sea, garantizarnos a los panameños que viene un formato, viene un esquema de profundizar la identidad de nación que no tiene nada que ver con ideologías políticas. ¿Será así? Así mismo es, Edwin. Mira, casualmente por eso empecé diciéndoles en la primera respuesta que la premisa nuestra es garantizar los derechos culturales como derechos humanos. Dentro de los derechos humanos está el derecho al expresarte libremente. Cuando lo hablamos de derechos humanos, a veces lo pensamos desde el punto de vista de medios de comunicación, de la expresión de los periodistas o de la gente en temas políticos, pero expresarte desde el arte también es expresión. Es correcto. Entonces, si vamos a tratar los derechos culturales como derechos humanos, de salida te digo que no va a haber censura. Yo estoy clarito que no puede haber ningún tipo de que el que no piensa como los que estamos dirigiendo no va a tener ningún apoyo. Eso no puede ser. Y voy un poquito más allá en tu pregunta. Otra de las preocupaciones de la gente es casualmente que cuando el director o directora del Instituto Nacional de Cultura, o ahora llámese el ministro o ministra del ministerio, es de determinada área de las artes, todo el apoyo va. Si soy escritor, todo el apoyo a los escritores. Si soy bailarín, todo el apoyo para el ballet. Si soy músico, todo el apoyo para... Y lo bueno es que como cineasta, el cine es el arte que agrupa todas las artes.
y entiendo la importancia de todas esas manifestaciones artísticas y, como te digo, también la importancia de lo que ahora se llaman industrias creativas y culturales por la visión económica. Por tanto, lo que nosotros también estamos trabajando desde el ministerio con el equipo que tiene que ver con la formación, porque nosotros tenemos un equipo que tiene que ver con la capacitación del personal internamente, pero tenemos un equipo también dirigido por Alexandra Shelderup, que es el que está encargado de la formación de los nuevos gestores culturales, de los nuevos promotores de arte. Y lo que queremos es, en los próximos 5 años, tener una camada de 20, 25, 30 jóvenes, hombres y mujeres, que puedan ser los ministros o ministras de cultura con una visión amplia de lo que implica ahora dirigir una cartera como esta y que sea abierta para que todas las expresiones puedan ejercerse sobre todo eso que acabas de decir, sin censura. En este país, la percepción y la realidad son sinónimos. Históricamente, hemos visto cómo se daban situaciones como presidente, Mengano, Perencejo, fulano, no tenemos dónde ubicarlos. ¿Qué hacemos? Y son del partido. Ayudaron en la campaña. Pandeportes o el INAC. Eso, ¿cómo se está manejando en esta administración? El INAC era, y no podemos negarlo, en muchas ocasiones, cuna de botellas. Es verdad, no lo podemos negar. Pero esta vez no es así. ¿Y por qué puedo garantizar que no es así? El presidente de la República ha sido claro que para él lo fundamental para lograr los objetivos es que el equipo sea un equipo alineado y un equipo profesional en donde cada uno sepa la posición que tiene que jugar, si lo habláramos en términos deportivos. Y así él lo ha hecho con su gabinete. Creo que todo el mundo, la verdad, tuvo buenos comentarios en el momento de todas las designaciones que el presidente ha hecho. Y de esa misma manera nos ha permitido, por lo menos en mi caso lo puedo asegurar y garantizar, formar los equipos de trabajo de la manera más adecuada. ¿Y cuál es la manera más adecuada? Los que tengan las mayores cualidades y aptitudes para ocupar los puestos. Y desde que llegamos al INAC, en principio el 2 de julio, hasta este momento, en verdad hemos podido reclutar, para llamarle de esa manera, a la gente que estuvo trabajando desde el principio este plan de cultura del plan de gobierno, donde no tiene que ver con temas de partidos políticos. Hay muchas personas independientes y gente de la cultura y del arte y de las industrias creativas que participó. Y esas mismas personas que ya saben cada una de sus áreas y que aportaron en el plan de gobierno son los que están trabajando en el Ministerio de Cultura. Y nosotros vamos a seguir manteniendo eso de la misma manera. Todo lo que nos ha dicho el ministro que está haciendo y que quiere hacer, sabemos que no se hace con cascaritas de huevo, se hace con recursos. La pregunta obligada es, ¿le están poniendo los recursos al Ministerio de Cultura? Porque cuidado, crear un ministerio en el papel es fácil, ponerle la filosofía es fácil, pero ejecutar es difícil si no hay los recursos. Sé que es un presupuesto heredado del 2019. ¿Qué pasa? ¿Qué debemos esperar hacia el 2020? Bien, comenzaría diciéndote que más que presupuesto heredado, son deudas heredadas. Realmente tenemos deudas con proveedores que hemos ido solventando con los recursos disponibles. Desde el 2017 había proveedores que no se les pagaban. Y ya creo que lo del 2017 y el 2018 creo que ya hemos resuelto la situación y eso ha traído como consecuencia que muchos proveedores que no habían terminado obras han empezado a meterle velocidad a las obras, como el caso de la Gobernación de Colón, que nada más le faltaba el 5% de ejecución para poder estar lista y la constructora, la empresa, tenían 2 años que no le pagaban porque le hacían las adendas. Y cuando terminaban de firmar, toda la gente que tenía que firmar la adenda, faltaban 5 días para que la adenda se acabara y no podía ni presentar las cuentas ni seguir trabajando. Eso lo resolvimos hace una semana y entregamos los cheques en Colón casualmente, 7 cheques que le debían de 2 años casi acumulados. Y la gobernación va a estar lista en diciembre de este año. El tema de los recursos siempre va a ser un tema. En cultura sobre todo, pero yo creo que para todo el mundo, porque los recursos son finitos, ¿no? Y lo otro que hay que entender es que independientemente de que este año
como bien el presidente ha dicho, vamos a tratar de saldar todas las cuentas con los proveedores y dejar las cuentas en cero para empezar el otro año con las inversiones que se puedan hacer. El próximo año el ministerio va a tener un presupuesto más grande de lo que el INAC tenía. No es el que nosotros soñábamos, pero no es culpa ni del MEF ni de ninguno de nosotros, es culpa de la situación económica en que hemos encontrado al país. Pero sí ha crecido. Quisiéramos poder hacer más cosas desde el primer año. En este país hay 18 museos bajo el INAC, bajo el Ministerio de Cultura, y la mayoría de ellos se están cayendo, así como los fuertes que les mencionaba. Por suerte hay un proyecto con el BID, que es el que nos ha permitido adelantar lo del Fuerte San Lorenzo, lo del Museo Reina Torres de Araúz, y próximamente vamos a hacer el acto público, vamos a presentar el acto público para la restauración y recuperación de Portobelo, que incluye 4 fuertes y el edificio de la aduana. Y eso lo vamos a poder avanzar. Pero, por ejemplo, en el caso de los museos, vamos a tener que priorizar el próximo año cuáles museos vamos a impactar y cuáles escuelas de educación artística, que tenemos 23 en todo el país, que atienden acá más de 8,000 muchachos que estudian diversas artes. Todas también necesitan mantenimiento, no se le ha dado mantenimiento en muchos años y los recursos no van a alcanzar para todo. Vamos a ser objetivos, pero vamos a tratar de impactar en las que tienen mayores problemas para tratar de dejarlas funcionando, y nosotros aspiramos, y es un poco la promesa incluso del Ministerio de Economía y Finanzas, que en el 2021 la economía ya haya estado recuperada y saneada, y entonces es ahí donde vamos a contar con mayores recursos para empezar a hacer todos esos centros de arte y cultura que el presidente habló que vamos a tener diseminados por el país. Pero el próximo año 2020 vamos a empezar los trabajos de el Centro Nacional del Folclor, que va a estar en Las Tablas. Ahora en noviembre, a través de CONADES, se va a hacer el acto público para la restauración del Colegio Abel Bravo, que será el Centro de Bellas Artes de Colón. La Ciudad de las Artes, que tiene 8 años de estarse construyendo, ya han pasado 2 gobiernos, este es el tercer gobierno al que le toca el proyecto y solo llevaba 32% de avance cuando llegamos, ya tiene el 38% de avance, y lo que hemos estado conversando con la constructora para hacerle frente a los compromisos, porque también la empresa no podía hacer mucho más si no se le pagaba. Y para hacerle frente a los compromisos es un compromiso bastante grande, pero nosotros aspiramos que el próximo año, en octubre o noviembre, podamos inaugurar la Ciudad de las Artes. Estaremos inaugurando también el Centro Cultural Metropolitano, que era un lugar de chatarra del Estado que queda frente al Mercado del Marisco, y en conjunto con el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Obras Públicas, el Banco Hipotecario y otra serie de instituciones trabajamos, y en 40 días convertimos ese chatarrero en un centro cultural, ya no solo pensando para niños y adolescentes, sino también para los abuelitos y abuelitas, porque en la mañana va a funcionar para la tercera edad, en la tarde va a funcionar para los jóvenes, los adolescentes, los niños, y en las noches, hasta las 8 de la noche, va a funcionar para los padres. Y en una segunda etapa, cuando construyamos en ese centro metropolitano un anfiteatro, esperamos que funcione hasta más tarde y sea un centro no solo para la cultura, el arte, la creatividad, sino un centro de cohesión de las comunidades que están alrededor, que hay como 5 corregimientos que se van a ver impactados con ese proyecto. En lo personal, soy un defensor y amante del folclore panameño, usted lo sabe. Aquí hay una ley que se aprobó hace muchísimos años y quedó allí archivada, donde se obliga a dar folclore a las escuelas. Hay países, y usted también lo sabe, donde el estudiante, cuando se gradúa, debe salir sabiendo tocar un instrumento musical. Toda esta cosa, todo esto que hablo, tiene que hacerse en el Ministerio de Educación, pero debe, a través de alianzas con el Ministerio de Cultura. Todo esto es parte de la cultura. ¿Usted pretende implementar este tipo de cosas? Sí, y mira, casualmente ayer tuvimos una visita con la ministra de Educación a este centro cultural que te estoy hablando, y nosotros aspiramos a que todos los centros culturales que vamos a diseminar por el país y las casas de cultura que ya existen, y muchas también se están cayendo por falta de mantenimiento, recuperarlas, y que sean los espacios incluso donde podamos, fuera de las horas de las clases normales del pensum académico de las escuelas, brindarle a los muchachos esto. Ahora,
El Ministerio de Educación era el ministerio que era el paraguas que regentaba el Instituto Nacional de Cultura. Eso nos ha permitido tener una relación más directa con la ministra de Cultura y con la ministra de Educación, perdón, y con los viceministros del área. Y de verdad que ella está muy entusiasmada en que nosotros podamos aportarle y apoyar para que, como bien dices, esas clases de folclore la podamos dar en las escuelas y de repente los instrumentos musicales siguen un horario extendido, como le llamaban antes. Pero sí estamos trabajando de la mano. Los primeros días la ministra ha estado bastante ocupada reuniéndose con gremios, con padres de familia, con los estudiantes, para que la educación empiece a iluminar al buen gobierno, que es parte de las promesas del presidente, pero no ha dejado de lado para nada y siempre ha estado pendiente de esta área de la cultura, el folclore, las artes y la creatividad. Así que yo creo que en los próximos meses, en la medida en que vayamos nosotros también recuperando las casas culturales y que vayamos creando las nuevas, vamos a poder trabajar muy de la mano con el Ministerio de Educación. Muchísimas gracias a nuestro segundo invitado, el ministro de Cultura, Carlos Aguilar. Es la oportunidad de conversar, amigos televidentes, con el ministro de Turismo, Iván Skilsen. Profesor Edwin Cabrera. Así es, Álvaro. Esa es un área del desarrollo nacional que genera muchas expectativas, porque como nos han explicado, por ejemplo, cada habitación de un hotel genera no sé cuántos empleos. En estos 100 primeros días, ministro, ¿cuál es la evaluación que usted tiene? Más que la que tenemos los panameños, ¿cuál es la que usted tiene? La valoración, bueno, realmente estos primeros 100 días hemos dedicado mucho tiempo a tomar un contacto directo tanto con los destinos turísticos como con todos los actores que componen el sector turístico, porque eso, lo interesante del turismo es que no es solo los empresarios, sino que están las comunidades, están todas las entidades del Estado que conforman, digamos, el sector turístico, así que es recibir mucha información, diagnosticar para poder planificar acorde. Por supuesto, también tratando de ya dejar cosas plasmadas, contundentes que, digamos, transmitan a la población en general que hay un compromiso y digamos, un enfoque en el desarrollo del turismo, ¿no? Uno de los grandes debates que se genera en estos 100 días de gobierno fue la propuesta del diputado Raúl Pineda. $5 a los pasajeros que estén en tránsito en nuestro país. ¿Esto qué impacto tendría, según los análisis que ustedes han hecho al turismo en nuestro país? ¿Es positivo, es negativo? ¿Y en qué ha quedado esto? Bueno, eso ha avanzado de una forma bien interesante. El diputado Pineda nos pidió que liderásemos una mesa de trabajo y la semana pasada se organizó una primera reunión donde estaba el diputado Pineda en conjunto también con diferentes gremios, gremios de aerolíneas, gremios de turismo, también entidades internacionales de aviación, Cámara de Comercio, APEDE, entre otros. En esta primera reunión se tuvo la oportunidad de escuchar, digamos, la postura de los diferentes actores y sobre todo el lado de la aviación. Expresan mucha preocupación por ese impuesto. Hay otros que son un poco más escépticos y dicen, bueno, $5 no va a hacer la diferencia, o $10 porque es entrando y saliendo. Pero lo importante que se logró como un primer paso es no solo reunir a los actores, sino que el equipo, el diputado y digamos el conjunto de diputados, los 16 diputados, han manifestado que lo que se quiere lograr es un consenso y una propuesta que realmente se pueda, que todos los actores involucrados puedan estar de acuerdo en que atraigan beneficios tanto a la aviación como al turismo, porque al final el espíritu de la ley o de la propuesta de ley era atraer más aerolíneas, hacer más competitivo nuestro destino turístico y por tanto atraer más turistas, ¿verdad? Sí, porque eso no le pega al turista que se queda en Panamá. Exacto. Exacto, la idea es, la idea final del diputado era esa, ¿verdad?
atraer más turistas que se queden en Panamá, atraer nuevos vuelos y pagarle o compensar a las aerolíneas que trajesen pasajeros que se queden en Panamá. Pero como está la preocupación esta de si afecta o no afecta la competitividad de nuestro hub en Tocumen, entonces el diputado está dispuesto a dialogar y después de esta primera reunión estamos liderando ahora una segunda reunión la otra semana y recibiendo todas estas propuestas para terminar con un proyecto de ley que sintamos todos que pueda traer beneficios, ¿no? La clave, o mejor dicho, parte de la clave de esta historia, uno de los componentes es el centro de convenciones. Se nos ha dicho siempre que por la ubicación del país es atractivo para hacer eventos aquí de convenciones y demás, pero en estos 100 días le han dicho, ¿cuándo termina este centro de convenciones? Bueno, esa es una lucha importante, una lucha que viene desde el año 2012 que inició el centro de convenciones. Una de las primeras cosas que logramos, y era en realidad la ruta crítica, fue lograr el refrendo de la empresa SMG, que es el operador, y que además va a encargarse de mercadear el centro de convenciones. Ese operador ya el día 21 de octubre viene al país, va a recibir la orden de proceder después del refrendo, después que logramos el refrendo, y también se le está tramitando su primer abono, con el cual va a comenzar a armar un equipo de trabajo y comenzar a promocionar. Digo que es la ruta crítica porque ellos comienzan a promocionar ahora y no es hasta 1 o 2 años después que comenzamos a ver los frutos de ese esfuerzo, ya que una convención se planifica con tiempo de anticipación. Por otro lado, tenemos la parte de la construcción que venía con tropiezos. Ese proyecto nació ya con dificultades. Una empresa terminó en el 2015, estuvo casi un año parada la obra. Luego el consorcio de CCA asumió el control y luego una de las empresas del consorcio también quiebra, o sea que ha tenido cualquier cantidad de tropiezos. Ya iba por una adenda 5 cuando entramos. Y justamente estamos en este momento vengo de una reunión con el contratista donde de tener 20 trabajadores solamente en la obra porque realmente no tenía las cuentas todavía aprobadas y por lo tanto los recursos en su cuenta para poder inyectarle esos recursos a la obra. Ahora de esas 20 y pico personas han pasado a tener ya 130 trabajadores en la obra y esperamos que pueda aumentar en los próximos 15, 30 días a unos 300, 400 trabajadores, que es en realidad lo que necesita la obra para poder lograr que este año al menos se logre una entrega sustancial, que le llaman, ¿no? Es una meta ambiciosa, digamos, pero el presidente nos ha pedido que esa obra hagamos todo lo posible para terminarla este año. Señor ministro, en la pasada administración se aprobó lo referente al Fondo de Turismo, de Promoción de Turismo de Panamá. No se implementó. Hace poco se entregó el primer fondo o capital de $10 millones. Hábleme de este tema y cómo se va a implementar estos $10 millones. Sí, efectivamente es un proyecto que hay mucha expectativa. El sector privado, después de tener casi 7 años de muy poca actividad en promoción internacional, está muy ansioso de ver ya acciones contundentes. Lo que se entregó recientemente fueron los últimos $10 millones de este año. Ya se habían entregado 10, completando $20 millones. O sea que ya el fondo tiene $20 millones en la cuenta, listo para comenzar a invertir en promoción. Entre las acciones que ya están andando, puedo mencionar una campaña o un acuerdo de cooperación con la aerolínea Air Europa, ¿verdad? Otro acuerdo similar con Iberia y también, por ejemplo, se está haciendo una campaña con Copa, lo que se ha llamado el Stopover, que es una campaña que Copa va a promocionar también con un aporte de Copa y otro aporte del fondo para convencer a los turistas que están comprando pasajes con destino en tránsito por Panamá para que se queden en Panamá unos días. Es decir, si yo soy un pasajero que compra un avión de Nueva York a Buenos Aires o de Nueva York a Lima, entonces te aparece una promoción, una publicidad que te dice, sin costo adicional, quédate en Panamá. Esa campaña se ha hecho en otros lugares que tienen un hub similar a Panamá, como Islandia, en Madrid también se ha hecho y en otros países. Y en un caso como en Islandia, después de que pasaron su crisis financiera, realmente dicen
que esa campaña hizo una diferencia para que la gente comenzara a prestar la atención al país. Así que en esa campaña hay buenas esperanzas y buenas expectativas. Eso va a estar lanzándose en el mes de noviembre. En un momento dado, los equipos de trabajo están en este momento con todos los preparativos. También hay una campaña que han denominado la campaña Puente. Esa campaña va a ser más o menos por $6 millones y está en proceso de también preparación, en producción. Adicionalmente, el fondo va a estar asistiendo a las ferias internacionales, ¿verdad? Hay diferentes en el mundo que tiene programadas. Hace poco estuvieron en Las Vegas promoviendo una feria especializada de convenciones y eventos. También el fondo estará llevando o invirtiendo en una publicidad en el aeropuerto de Tocumen, porque realmente el aeropuerto de Tocumen tiene casi 10 millones de pasajeros anuales, a los cuales no les estamos promocionando en nuestro país. O sea, son casi un público cautivo que, estando en el país y si solo estás en tránsito, como pasa a la mayoría de los pasajeros, creemos que si se le hace una oferta atractiva, ese pasajero puede ser que no se quede en el momento, porque a veces uno ya tiene sus planes, pero se va con la idea de regresar al país. Así que esas son algunas de las principales acciones que está ejecutando. Ministro, recientemente he escuchado de la posibilidad de una ruta del café, que dicho sea de paso, en Colombia es todo un atractivo turístico. ¿Existe la posibilidad real de hacer una ruta del café en Panamá y de algunas otras rutas más? Bueno, casualmente se venía trabajando desde la pasada administración en un circuito del café en el área de Tierras Altas, en Chiriquí, y se propuso también en el gabinete turístico de Boquete en el mes de agosto, y definitivamente que es un proyecto que tiene tremendo atractivo, porque el área de Boquete y Tierras Altas en general, hoy en día se considera que tenemos casi que el mejor café del mundo. Por lo menos podemos decir que es el más caro del mundo. Nos llevamos la licencia y decimos que es el mejor. Así que vender la idea de descubrir los secretos detrás de esa taza de café genera un tremendo atractivo. Además de esa ruta, estamos trabajando en otras rutas, ya que consideramos que para la experiencia del turista hay que ofrecerle la experiencia de forma temática. Una de ellas, por ejemplo, es la ruta del folclore de Azuero. Ahí el tema es el folclore que conocemos: polleras, diablicos, gastronomía, fiestas, todo ese, digamos, atractivo cultural que tiene la zona, poder mercadearlo como tal, identificando cuáles son las paradas que le brinden al turista esa experiencia, ¿no? Así que es un trabajo muy cercano con todos los actores de la zona. Por otro lado, hay una ruta que estamos desarrollando que se llama la ruta transísmica, que va con todo el motivo histórico de nuestro eje canalero, no solo desde la parte actual, moderna, que tenemos el Canal de Panamá, el atractivo más visitado en el país, sino desde la época colonial, todas las historias de piratas, todo el oro que atravesó nuestra área, nuestro eje canalero, el Camino de Cruces, Camino Real, luego la construcción del ferrocarril, cuando pasó por Panamá todas las personas que buscaban acercarse a California, la fiebre del oro. O sea que hay un contenido bien interesante que consideramos que nunca se ha ofrecido de una manera contundente, con material interpretativo, guías preparados en torno a ese tema. Así que esa es otra ruta que estamos trabajando, y otra que estamos trabajando de manera con mucha prioridad, porque además aporta otros beneficios sociales, es la ruta de las etnias originarias. En Panamá tenemos en un espacio bien reducido, porque nuestro país es pequeño, y relativamente accesible, 7 etnias que son patrimonio vivo. Y hoy en día el turista, cómo le gusta ese tipo de experiencias. Muy cerca de la ciudad de Panamá tenemos comunidades en Verá. Tenemos relativamente cerca también del área de Bayano, por ejemplo, el área de Madugandí, cuna de Madugandí. También tenemos las demás etnias. Hemos visitado, por ejemplo, la etnia Naso. También, digamos, hemos estado con los Nove, comunidades Nove, que tienen proyectos bonitos, que ya incluso algunos ya tienen años de estar preparándose para el turismo, ofreciendo el atractivo de sus artesanías, sus danzas, incluso agroturismo. Por ejemplo, la Nove, donde vimos en Silico Creek, camino de Bocas del Toro a Chiriquí, tienen un proyecto bonito de una experiencia de cacao. Siembran cacao artesanal orgánico y le ofrecen al turista ese acceso, ¿no? Así que confiamos en que esos atractivos, además con que
las etnias panameñas originarias están en mucha parte o en gran parte en áreas hermosas. Por ejemplo, Gunayala es un paraíso, pero si lo combinas ese paraíso natural con el atractivo de su cultura, creo que tenemos un atractivo turístico muy grande, ¿no? Así que esas son algunas de las rutas que estamos trabajando. Hay otras, pero para resaltar las más atractivas, ¿no? ¿Cuánto tiempo cree que les tome esto? Diseñar estas nuevas rutas. Bueno, podemos hablar de la más adelantada del circuito del café, como ya se venía trabajando de la pasada administración, y ahí confiamos en que en unos meses ya debe estar preparado el producto, digámoslo así, para ser promocionado. Tan pronto como 3 meses ya hay un trabajo adelantado. Los propios chiricanos se han organizado de manera muy proactiva. Ahora estamos dándole un apoyo nada más en capacitación y preparando mejor esa experiencia. Pero digamos que esta puede estar tan pronto como en 3 meses. Esa es la más adelantada. Somos un país de servicio, nos llenamos la boca diciendo eso, pero no somos un país servicial. Y los panameños no han entendido realmente la importancia de atender, de servir al turista. Solamente hay que ir a Colombia y nos damos cuenta cómo son los colombianos en Medellín, con el turista en Cali, en Bogotá, en Cartagena, Barranquilla. ¿Qué podemos hacer para lograr que haya entendimiento por parte de los panameños del buen trato, que hay que servirle al turista para que enamorarlo y que vuelva y que se sienta bien en Panamá? Seguro, seguro. Y no solo en Colombia, en nuestro país también la gente me dice muy a menudo, bueno, cuando me atienden bien... Los colombianos en Panamá. Suele ser un colombiano también. O sea que es un tema recurrente y muy evidente. Incluso las encuestas de los viajeros cuando salen del país, el punto número 1, la queja principal es el servicio al cliente, ¿no? O sea que también lo tenemos como uno de los puntos más importantes del plan de trabajo. Tal vez es la debilidad más grande que tenemos, probablemente según nos dicen los turistas cuando salen. Así que ahí estamos trabajando con el INADE un plan ambicioso, porque son muchas miles de personas que están directamente tratando con el turista. Pero además de eso, creo que señala un punto importante, porque no es solo el que trabaja directamente en turismo, es también el panameño de a pie, el panameño que está en la calle, que todos entendamos que cuando un turista nos pide una dirección o nos hace una pregunta, también estamos ahí dando esa cara al turista, ¿verdad? Así que además de ese plan de capacitación, que debe ser muy amplio y enfocado sobre todo en los destinos prioritarios, también tenemos que trabajar una campaña de concientización. El ministro en su momento, Rubén Blades, lanzó una campaña de las sonrisas son gratis. Creo que fue algo efectivo, la gente hablaba del tema y creo que se les quedaba, ¿no? Yo creo que ese tipo de acciones puede ayudar mucho a que en general nos preparemos para el futuro, porque creo que la ventaja que tiene el turismo es que realmente sí ayuda a repartir la riqueza a muchos sectores de la sociedad y en muchas partes del país. Y no es que no sepamos hacerlo, profesor, porque durante la JMJ supimos hacerlo perfectamente. Totalmente. ¿Por qué no lo hacemos siempre? No, hay 2 empresas, porque a mí me llama la atención, 2 empresas de estaciones de gasolina que evidentemente han invertido en que los que llamamos bomberos atiendan y reciban y atiendan bien a la gente, y son panameños todos. O sea, sí es posible hacerlo. Por supuesto que se puede. Por supuesto que se puede. Y los panameños somos hospitalarios en general. Creo que la gente se llevó esa noción de la JMJ, ¿no? Esa hospitalidad del panameño. Creo que cuando nos ponemos en algo, realmente lo podemos hacer bien. Tal vez ha sido una cuestión de enfoque, ¿no? No nos hemos enfocado al turismo, pero creo que el destino, de alguna forma u otra, como se han casi que bajado la mecha de los otros motores de la economía tradicionales, construcción, servicios financieros, y el comercio mundial ha quizá disminuido el potencial de crecimiento del canal, o como se esperaba al menos. O sea que ya todo está apuntando a que sí, tenemos que prepararnos para el turismo, y eso va a requerir esfuerzo de muchos panameños, ¿no? Pero fíjese, ministro, nuevamente, desde que la calzada Amador revirtió a territorio 100% panameño, gobierno tras gobierno ha hecho una que otra inversión. La más reciente, la doble vía para entrar y salir de la calzada Amador. Ahora, en el gobierno pasado, que me imagino que terminará algún día, el puerto de cruceros, el centro de convenciones, el biomuseo,
el Museo de la Democracia, que Sí. han puesto ahí recientemente. Pero el que quiera ir ahí, turista o nacional, si va en horas de la tarde, se somete al tranque que sube hacia el Puente de las Américas. ¿Cómo podríamos hacer de ese lugar atractivo turístico si tiene ese cuello de botella? Creo que una de las acciones más importantes que necesitamos para que eso realmente se pueda desarrollar bien es la expansión o la extensión de la cinta costera 3. Ese proyecto ya lo está licitando el ministro de Obras Públicas, el Ministerio de Obras Públicas, y definitivamente va a ser una gran ayuda, no va a estar de inmediato. Así que es una debilidad también que tenemos. Esa falla creo que fue una falla importante, no identificar antes esa falta de dificultad de acceso, ¿no? Porque de verdad entrar ahí es una odisea, ¿no? Así que confiamos en que nuevamente trabajando, reconociendo estas urgencias que tenemos que atender y atendiéndolas como prioridad, creo que podemos ir llevando todos los factores digamos, en dirección a que nos elevemos en la competitividad de nuestra oferta turística. Extensión de la cinta costera 3, que es extenderla hacia la calzada Amador. Es correcto. Ese es el proyecto que está en este momento en discusión, más o menos desde el área del Maracaná hacia el área de la calzada Amador. Va a ser un relleno, o al menos en el diseño que estaba conceptualizado por el Ministerio de Obras Públicas. Por lo tanto, ese proyecto está en este momento en vías de ejecutarse. Como azuerense debo reconocer que las mejores playas del país están en el sector Caribe. En Colón se intentó desarrollar un proyecto muy interesante, incluso que llevaba hoteles, como el hotel, creo que de Cameron, en esa área, y eso quedó en nada. Se invirtió en una carretera en el gobierno del señor Martinelli, que tampoco quedó en nada. ¿Qué pasó con todo esto? Bueno, la carretera es otro de los proyectos de esos que van de gobierno en gobierno. Ahora la hemos recibido. Cada uno de los invitados tiene de eso. Sí. La hemos recibido. Es la carretera de Cuango hasta Santa Isabel, que activa esa zona de Colón en la costa arriba, que es hermosa, unas playas realmente espectaculares. Y no solo eso, sino que también permite que esa zona de Colón se convierta también en un puerto de salida hacia la comarca de Gunayala. Por lo tanto, le damos mucha importancia a ese sector, ¿no? El enfoque en este momento es terminar la carretera. La fecha estimada, esa carretera la terminó adquiriendo o recibiendo la compañía afianzadora Nacional de Seguros, y esa compañía ya contrató a la empresa que está destinada a terminarla, ¿no? Así que la fecha estimada en este momento es para mediados del 2020. Estamos en conversaciones con el MOP también para evaluar si ellos pueden asumir esa obra, ya que la ATP no debería estar ejecutando carreteras, ¿verdad? Para eso tenemos especialistas en el gobierno enfocados en esto, ¿no? Supongamos por un segundo que, como dice Álvaro, todas estas carreteras hacia el Atlántico se desarrollan. Supongamos que la infraestructura habrá pasado 1 año, 2 años, 3 años y ya todo esté listo. 2 elementos me gustaría conocer del ministro de Turismo. 1, el turismo nacional también es una realidad y contribuye a mover la economía. Pero cada vez se encarece más al panameño hacer turismo interno. Y 2, ¿habrá la posibilidad de que este gobierno discuta o evalúe volver a la figura de los días puentes, que indiscutiblemente contribuyen a la economía, particularmente al interior de la República? Bueno, usted ha señalado 2 temas que directamente estamos trabajando en ello. El primer tema es en cuanto al precio o el costo de viajar para un panameño. Y definitivamente que es un tema, también es un tema que tenemos débil en este momento. Y ahí la manera como estamos enfocando es que donde más tenemos posible control de eso es en el costo del traslado, pero digamos la conectividad, tanto la conectividad aérea como la conectividad terrestre. En ambos casos estamos trabajando con la oferta existente y también buscando nueva posible oferta que nos pueda ayudar a conectar no solo mejor, sino de una manera más económica, ¿verdad? Ese es el enfoque para lograr que estos polos turísticos estén conectados de manera más económica, no solo para el panameño, sino también para el extranjero, por supuesto, que viene para este país, ¿no?
Así que esa es una. Y la otra, sobre ¿cuál fue la otra pregunta? Los días puentes. Los días puentes. Ese también es un tema que, por supuesto, que ha tenido, históricamente ha estado en la palestra. Países como Colombia tienen una cantidad de días puentes en el año que le garantizan al interior del país, o los lugares lejos de donde se concentra la fuerza laboral, que es la que disfruta de esos días puentes, que se benefician mucho, ¿no? Así que en este caso tenemos que estamos evaluando cuáles son esos posibles días puente y luego ver cómo lo podemos ofrecer, porque sabemos que ha tenido algo de resistencia en diferentes momentos en la historia del país. ¿Cuáles son los posibles días puentes, ministro? Todos. Todos. O sea, la gente en el interior, los negocios en el interior son los que más se benefician. Totalmente. Y la gente que está en la capital son los que más se mueve al interior. Sin embargo, salen estos cortocircuitos que el 10 de noviembre es el 10 de noviembre, que el 1 de mayo es el 1 de mayo, y no terminamos de definir. Sí, es un tema que estamos viendo a alto nivel para ver cómo lo abordamos, pero igual consideramos que trae tremendos beneficios, incluso de productividad, porque cuando parte de la semana por la mitad, un día libre el miércoles, la gente no termina de iniciar la semana cuando tiene ese quiebre y luego no termina de activarse para terminar la semana, ¿no? Así que también consideramos que es una posible, digamos, política pública que podría activar y ayudar mucho a activar el turismo. Concluimos así, estimados amigos televidentes, esta jornada donde hemos evaluado con algunos ministros del gabinete del presidente Cortizo estos 100 primeros días de gobierno. Gracias, profesor Cabrera. Gracias a la dirección de SER TV por habernos invitado a participar de esta agradable experiencia.